tanto se pueden repetir los mismos datos. La repetitividad o repetibilidad es la proximidad de la concordancia entre los resultados, entre los puntos obtenidos, qué tan cerca están, de las mediciones sucesivas del mismo mensurando, con las mediciones realizadas con la aplicación de la totalidad de las siguientes condiciones llamadas condiciones de repetitividad. La primera condición es que se realice el mismo procedimiento de medición. Lógicamente, tiene que ser el mismo procedimiento. Si hago diferentes procedimientos de medición, tal vez me dan datos totalmente diferentes. Tiene que ser el mismo observador, que tiene un mismo criterio. A veces el observador, la persona o el equipo con que se realiza la medición puede cambiar. Por ejemplo, si lo hago con un equipo digital o con un equipo análogo, el equipo digital va a tener un dato, no te voy a decir que es más confiable, sino que va a ser un dato que tú sabes lo que obtienes, ¿ya? Pero un equipo análogo a veces depende de cómo tú interpretas la medición. Depende de qué ángulo estás utilizando, cómo estás inclinando el equipo, cómo le pega la luz del sol. O sea, hay muchas cosas que pueden variar con un equipo análogo. El mismo instrumento de medición utilizado en iguales condiciones. Les decía, la temperatura, la presión atmosférica, todas esas cosas pueden hacer que varíe el resultado del equipo. Que sea el mismo lugar, también varía. Por ejemplo, si es un lugar donde las condiciones están controladas, donde hay una temperatura controlada, donde hay una aireación controlada, una iluminación, un manejo de por ejemplo, cuando las personas entran a un lugar, el sudor de las personas, el vapor que exhalan las personas al hablar, todo eso hace que las mediciones de algunos equipos puedan variar. De una forma muy pequeñita, sí es verdad, pero esas mediciones pueden tener una variación. Nada más con la presencia de alguien, una medición puede variar. ¿Ok? Es posible que eso pase. Y la repetición dentro de un periodo corto. Si tú vas a medir en periodos muy largos, es posible que las cosas vayan cambiando. Entonces, por eso deben ser periodos relativamente cortos para que las mediciones no tengan tanta variación. La repetibilidad se puede expresar de forma cuantitativa con la ayuda de las características de la dispersión de los resultados. Entonces yo tengo que utilizar las variables y hacer los cálculos de dispersión, los cálculos de tendencia central, y con todos esos cálculos me van dando los datos numéricos que yo voy a analizar. Otra cosa que entra también es la resolución del equipo. El mínimo cambio que puedo percibir en una medición. El sistema de medición para discriminar entre piezas similares. Yo alguna vez les hablé de un ejemplo, no sé si de pronto fue ustedes o fue otro grupo, de una empresa que tenía unos equipos de medición de longitud, unos micrómetros, y esos micrómetros tenían una resolución de centésimas de milímetros, o sea, bastante pequeña, ¿verdad? Pero el sistema, un software que era el que arrojaba los patrones. Vean que un software puede arrojar un patrón, no necesariamente tiene que ser una pieza física. El software les arrojaba el patrón y decía, señores, ustedes deben tener para, por ejemplo, una culata de un carro, de un Nissan tal XYZ, se debe medir tantos milímetros con tantas centésimas de milímetro y tantas milésimas de milímetro. Así de específicas son las mediciones de las culatas de los vehículos, por ejemplo, para que se haga una rectificación, por ejemplo, en un laboratorio de rectificación. Entonces, ¿qué pasa? El software decía que tú tenías que tener una medición hasta milésimas de milímetros. Y los equipos de la empresa tenían solamente hasta centésimas de milímetros. Hacía falta
bastante, ¿verdad? Hacía falta un dato. ¿Qué pasó? La resolución de los equipos no era suficiente para poder hacer las mediciones del patrón, que era el software. ¿Qué pasó con esa empresa? Por falta de resolución de los equipos, no se pudo acreditar. Entonces tuvieron que cambiar los equipos. Tuvieron que vender esos equipos de pronto a un laboratorio de esos tierreros por ahí o un taller por ahí para no perder tanta plata. O entregar los equipos como parte de pago de los equipos nuevos que sí tenían milésimas de milímetros. Algo tuvieron que hacer para conseguir para poder cambiar esos equipos, ¿verdad? Porque esa inversión no se podía perder. Imagínense cuánto puede costar un micrómetro, son algunos milloncitos, no es cualquier cosa. Y si son varios que compraron, entonces era una inversión muy alta. Entonces vean lo importante que es este tema. Yo tengo que tener claro la resolución de mis equipos para saber si estoy cumpliendo con lo que se pide con respecto al patrón. Vean, todos estos temas van ahí amarrados. Además, también tienen que ser estables en el tiempo. El sistema de medición no cambia a través del tiempo, que tenga poca variabilidad, ¿verdad? Entonces, miren, resolución, repetibilidad, precisión, exactitud, trazabilidad, estándar, ajuste, calibración, verificación, todos estos temas ustedes los deben saber. Entonces, esto hay que estudiarlo para que no se vayan a enredar con tantas palabras que aparecen aquí. Hay que tener claros estos temas. Otra, reproducibilidad, diferente a la repetibilidad. Vean, son diferentes. Reproducibilidad, proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mensurando con las mediciones realizadas, haciendo variar las condiciones de medición. Para que una expresión de la reproducibilidad sea válida, es necesario especificar las condiciones que se hacen variar. Estas pueden ser el principio de medición, el método de medición, el observador, el instrumento, el patrón de referencia, el lugar, las condiciones de uso y el tiempo. La repetibilidad puede expresarse de modo cuantitativo con la ayuda de las características de los resultados. Los resultados considerados aquí son igualmente los resultados corregidos. Entonces, la repetibilidad tiene unas condiciones. Que sea el mismo procedimiento, que sea el mismo observador, que sea el mismo instrumento, que sea el mismo lugar y que sea un periodo corto. Esa es la repetibilidad. Y la reproducibilidad debes variar, vean lo diferente que es. Debes tener claro que puedes variar el principio de medición, el método, el observador, el instrumento, el patrón, el lugar, las condiciones y el tiempo de medición. Son diferentes. Esta es cumplir con estas características y condiciones para que se repitan los resultados de la mejor manera. Pero acá es que cuando hay una variación, se puede reproducir el proceso de una misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí me dicen, tiene que ser el mismo instrumento de medición, ¿verdad? Para que se mida la repetibilidad. Acá me dice, señor, cámbiame el instrumento de medición. Dime ahora qué resultado te dan los dos instrumentos de medición. Si los dos resultados de los dos instrumentos de medición dan un dato exactamente igual, entonces es reproducible. ¿Ya? Hay una reproducibilidad alta. Por ejemplo, acá también dice, debe ser el mismo lugar para que sea repetibilidad. Acá me dice, el lugar cámbiamelo. Házmelo en Cartagena y házmelo en Medellín. A ver si realmente me da el mismo dato. O sea, estamos diciendo que tal vez la diferencia de altura no es en la medición. Es posible, estamos buscando la reproducibilidad. O sea, ¿qué tan reproducible es con una variación
un tipo de medición. ¿Ya? En cambio acá es, con las condiciones controladas, me debe dar obligatoriamente el mismo resultado. ¿Entendido, muchachos? Es la diferencia. Repetibilidad, condiciones controladas. Reproducibilidad es cambio de las condiciones que me den el mismo resultado. O sea, el equipo, en conclusión, debe tener una alta repetibilidad, pero también debe tener una alta reproducibilidad. ¿Ok? ¿Listo? Debe ser así. El equipo debe tener un R y R, se le dice, un R y R confiable, un R y R alto, una reproducibilidad y una repetibilidad alta. Entonces vean que son varios conceptos que se van anidando poco a poco para que podamos nosotros interpretar esos informes de calibración. ¿Ya? Realmente todos estos informes de calibración manejan todos estos lenguajes, manejan cada uno de estos términos y me arrojan un resultado que si yo no sé qué significa cada una de estas definiciones, no voy a poder interpretar el certificado de calibración de un equipo. ¿Listo? Es para eso. Entonces vamos a ver otras cosas. Esto es muy similar a lo que habíamos visto. Precisión y exactitud. Es lo mismo. Precisión y exactitud. No. Sí. Precisión y exactitud es lo mismo que habíamos visto acá. Esto es precisión y exactitud. Lo mismo. Repitiendo ahí. Pero vamos a ver. Exacto e impreciso. Era el caso del el ejemplo. Acá está, el ejemplo A, ¿verdad? Inexacto e impreciso. Es lo mismo. Pero vamos a ver cómo están amarrando los conceptos. Inexacto e impreciso, ya saben, tanto la medición individual como su promedio se alejan del valor. No repetible. Mediciones repetidas de un operador sobre el mismo espécimen muestran un exceso de variabilidad. No reproducible. Dos o más personas que miden la misma pieza obtienen en promedio resultados sensiblemente diferentes. Aquí está. No repetible. Mediciones repetidas de una persona, un operador o un equipo, ¿verdad? Sobre el mismo espécimen muestran un exceso de variabilidad. Eso está complicado. Si un equipo me dice a mí, por ejemplo, voy a medir la temperatura, no, la temperatura no, vamos a ver, voy a medir el peso de un recipiente de gaseosa, por ejemplo. El peso, ¿cuánto pesa esta botella de gaseosa? Táctica, de esa no retornable. La botella en una balanza, por ejemplo. La primera vez que la puse me pesó 251 gramos. La segunda vez que lo puse me pesó 250 gramos. La tercera vez que la puse me pesó 253 gramos. Miércoles, 3 mediciones diferentes. Y fue la misma pesa, el mismo equipo. ¿Qué pasó ahí? Oye, es el mismo equipo. Ya uno se da cuenta de una. No repetible, ¿verdad? Es el mismo equipo, no repetible. O sea, hay un problema de repetibilidad, ¿listo? Ahora, no reproducible. Dos o más personas, o dos o más operadores, o dos o más equipos, miden las mismas piezas, obtienen en promedio resultados diferentes. Entonces, digamos que el problema no es la balanza, que la balanza está bien. Pero entonces viene el señor Juan José Luna, coja la gaseosa esta y pese en esa balanza de cuánto pesa. Juan José pero la balanza no es una balanza digital, sino que es una balanza analógica. Entonces Juan José pone la gaseosa. Dice, pesó 251 gramos. Después viene Montero, la pone. Dice Montero, pesó 250 gramos. Pero claro, ellos no se escucharon, cada uno me lo dijo por aparte. Viene Corena, 249 gramos. Y yo veo que la balanza tiene un certificado de calibración
que está bien, que la balanza cumple con todo, pero me doy cuenta de que el problema es que cada uno está mirando de forma diferente, en un ángulo diferente, el resultado que emite la balanza, porque es analógica. Ya se dan cuenta del problema de los equipos analógicos. Ese es el problema de los equipos analógicos. El ángulo con que tú lo mides. Si tú tienes un ángulo diferente de inclinación, el resultado te va a dar diferente porque la aguja depende de cómo la mires tú. ¿Ya? Entonces viene cada uno con un resultado diferente. Yo, oiga muchachos, ¿cómo así? Entonces me doy cuenta de que el ensayo que hicimos no es reproducible. ¿Listo? Tiene estabilidad en el tiempo, el sistema de medición cambia a través del tiempo. Claro que sí, todos los equipos van teniendo un desgaste y hay que hacer el ajuste.